gracias por esta conexión que podemos hacer en este día, una vez más, reencontrarnos. Solo te pedimos que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, guiándonos y sobre todo enseñándonos. Danos un corazón y una mente de apertura para poder no solamente aprender la verdad, sino para ponerla por obra en el momento oportuno y específico. Danos por favor descanso a nuestro cuerpo después del trabajo del día de hoy y también descanso a nuestra mente para que podamos recibir todo lo que vos tenés, que nació ya intencionalmente en tu corazón. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bueno. La primera buena noticia que tengo para darles es que sí o sí tenemos que tener un parcial el próximo jueves. Recuerden que va a ser muy cortito, 30, 40 minutos, no más que eso, en la misma modalidad porque no nos quedan muchas clases y ya tenemos más del 50% del material cursado, y de la materia, un poco más. Con lo cual es importante un segundo parcial para ver cómo estamos parados. Va a ser un poquito más difícil porque muchos aprobaron el primero con muy buenas notas, pero relájense porque están preparados, ¿sí? Bueno. A modo de recordatorio, a mí no me molesta recordar, como dijo el apóstol Pablo, para mí no es gravoso y para ustedes es seguro que yo repita ciertas cosas, pero ustedes van a recordar que la vida de Moisés se divide en tres partes, en tres etapas de 40 años. Si ustedes recuerdan eso, van a tener siempre presente los periodos de la vida de Moisés. 40 años recuerdan en el palacio de Faraón, 40 años en el desierto, solo, y después 40 años llevando al pueblo por el desierto, en la peregrinación, llevando al pueblo a la tierra prometida. Primero a Sinaí, después a la tierra prometida. Ahora vamos a entrar en esa tercera etapa, básicamente. En esa tercera etapa de estos 120 años. Ustedes vieron con Flo el llamamiento de Moisés, ¿no es cierto? Vieron con Flo el llamamiento de Moisés, capítulo 3, cómo Dios se le aparece en una zarza. La zarza en ese lugar, en ese tiempo, era en común que, que se encendieran por el intenso calor. Lo que no era normal es que no se apagaran. Entonces, recuerdan ustedes que simboliza la zarza la presencia del Señor. Y ese encuentro que tiene con Moisés definitivamente hace un clic en la vida de Moisés. Porque ustedes recuerden cómo llega Moisés a ese lugar y a esa instancia. Ya tiene 80 años. Ya Moisés en el encuentro con la zarza tiene sus 80 años y él viene de matar a un egipcio huyendo de Egipto y aunque él había sido preparado según Hechos capítulo 7 en el discurso de Esteban, ¿vieron cuando hace el discurso de Esteban? Hechos capítulo 7 dice que Moisés fue preparado en palabras y en obras, con lo cual era muy bueno Moisés en lo que tenía que ver con lo bélico, con la lucha, las peleas, en fin, lo militar y en palabras, porque ahora vamos a ver que hay una teoría que es la que mayormente la gente y muchos creyentes por años sostuvieron de que Moisés era tartamudo. Yo creo todo lo contrario, porque lo que dice Hechos capítulo 7 que era poderoso en palabras y en obras, entonces, para mí, esto es lo que yo creo, él era muy bueno en la parte discursiva. Lo que va a ocurrir en el capítulo 4 ahora en el capítulo 4 hay un chiste muy viejo que se solía decir que como eh, Moisés era tartamudo, él le puso el nombre a su hermano, a Aarón. Entonces le quedó un chiste horrible, malo, malísimo, pero bueno, vieron, se va transmitiendo de generación en generación. Es como una tradición. Eso, los chistes malos se repiten y son horribles, son malos, nadie se ríe, pero bueno. Entonces, yo creo todo lo contrario. Yo creo que él era muy bueno en lo discursivo, porque recuerden, yo les mencioné que Egipto era Harvard.
Era como la universidad en esa época, donde se preparaban a los grandes líderes de la época, y ahí fue formado Moisés. Entonces, ya en el capítulo 4 nos encontramos con un Moisés con excusas. ¿Por qué Moisés pone excusas ante Dios en frente de la zarza, ¿no? Lo primero que dice Moisés es, ¿quién soy yo para enfrentar a Faraón? Lo segundo que dice, ¿en nombre de quién me presentaré al pueblo? Y la excusa número 3, los israelitas dicen, no van a creer que yo soy el enviado de Dios. Y lo cuarto es lo último que mencionamos ahora, no tengo facilidad de palabra. Para cada excusa que Moisés pone, Dios tiene la solución. Dios le da la solución. Lo que estamos viendo en realidad acá es un hombre que había sido superado en toda preparación, desde lo militar, desde lo discursivo, pero le faltaba la escuela del desierto. Por eso es que Dios lo lleva al desierto. Como él pensaba que, dice Hechos 7, que Dios le iba a dar libertad por mano propia, mató al egipcio. Entonces, él pensó, creía realmente que Dios iba a liberar a su pueblo por su mano. Y por su mano mató al egipcio. Entonces Dios lo lleva en esta escuela de disciplina por el desierto y ahora Moisés, a pesar de haber sido preparado y estar capacitado, reconoce que es de alguna manera incapaz. Pero incapaz porque quiere respaldarse en esta experiencia que tiene en el desierto, con Dios mismo a través de la zarza. Bueno, en el 4, 25 y 26, capítulo 4, 25 y 26, aparece un episodio un tanto extraño. Parece que Dios lo quiere matar a Moisés. Y acá ocurre algo sumamente grave y serio. ¿Por qué? Porque Moisés no había circuncidado a sus hijos. Entonces, lo que Dios aparentemente, por el relato, le envía es una enfermedad para que tome conciencia y entonces la esposa circuncida, ¿no? A su hijo. Y esto es relevante, esto es muy importante porque él no podía presentarse ante el pueblo sin el pacto, sin la señal del pacto. Y eso es lo que ocurre. Y ya nos introducimos al capítulo 5 en pleno conflicto con Faraón. Miren, vamos a ver 10 plagas, vamos a ver 10 mandamientos y vamos a ver 10 murmuraciones. Miren Perdón, qué interesante. ¿Alguien preguntó algo? pastor, ¿Sí? yo, pastor, Raquel, que se suele cortar o pausarse la conexión. Bueno, bueno, vamos a ir un poquito más despacio, pero quédese tranquilo que mañana mismo les compartimos el video como siempre. Así que no se hagan problemas, si surge algún corte, no se hagan problemas. Pero si quieren que retomen, retomo. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde se cortó? ¿Seguimos? Bien. Sí, Entonces, Éxodo capítulo 5 ya entramos plenamente al conflicto con Faraón. Entonces dijimos, vamos a ver 10 plagas, que son los juicios de Dios hacia los egipcios, 10 mandamientos y 10 murmuraciones. Miren qué interesante. Las 10 plagas es para los que no son. Los 10 mandamientos es para los que son, el pueblo, y las 10 murmuraciones para saber cómo son, el pueblo. Y el conflicto no es entre Moisés, Aarón y Faraón, sino que en realidad el conflicto es entre Dios y Faraón, porque es una cuestión personal. Acá hay una cuestión personal. Los juicios, traducidos como plagas o señales, son juicios sobre toda la nación de Egipto
Pero si uno no lee el contexto, si uno no ve realmente por qué son los juicios, puede llegar a entender de que Dios es muy cruel. ¿Cómo Dios va a castigar a una nación de tal forma? Lo que tenemos que entender, y esto es sumamente importante, es que la situación del pueblo era de esclavitud. Estaban siendo sometidos a esclavitud. Esta palabra es muy importante para tener en cuenta, porque cuando hacemos un paralelismo entre lo que ocurrió en Egipto, la libertad, y nosotros y la redención, bueno, la Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado hasta que Cristo nos rescató. Así que es muy importante que ustedes tengan siempre en cuenta que la situación en que estaba el pueblo, la nación, era en esclavitud. Y vamos a analizar un poquito el relato del conflicto. Dios le da armas, le da recursos a Moisés para que se presente ante Faraón. ¿Qué es lo que le da? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué era lo que tenía Moisés tan importante? Que era como un apéndice de Moisés. Una vara. ¿Recuerdan que hablamos acerca de lo que significaba y lo que simbolizaba la vara? Bueno, esa vara Moisés la usó, o Dios la usó por medio de Moisés en realidad, para hacer señales. ¿Se acuerdan lo que ocurrió? Le dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y esto es interesante, miren, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y acá, si no se entiende el sentido de esta palabra, podrían alguien interpretar o creer que Dios lo que quiso es que Faraón se perdiera, ¿no? Porque si Dios va a endurecer el corazón de una persona es para que se vaya al infierno. Pero en realidad no tiene que ver esta palabra con ese sentido. El sentido acá para interpretar bien, correctamente este texto es, miren, una de las traducciones dice, ay, vieron que el hebreo tiene varios significados. Las palabras tienen varios significados, hasta 9, 10, 12 y 15 significados. Es confirmar. Lo que estaba haciendo el Señor es a través de las plagas, era confirmar lo que realmente había en el corazón de Faraón, un endurecimiento, un corazón duro. Y ahora vamos a analizar a medida que vayan pasando las plagas, el comportamiento del corazón, un corazón faraónico. Vamos a ver lo que es un corazón faraónico. Y lo que es interesante también tener en cuenta es que Dios le dice al principio que solo lo deje salir al pueblo por 3 días. ¿Vieron? Que le dice, le vas a pedir a Faraón, le dice a Moisés, Aarón, que solamente los deje salir por 3 días para celebrar fiesta al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué le pide 3 días si en realidad Dios quería que se fueran para siempre? ¿Por qué? Bueno, porque era una pequeña demanda, una demanda menor, a ver si empezaba de alguna manera a ablandar ese corazón. Pero la respuesta de Faraón fue contundente. ¿Qué dice Faraón? ¿Quién es